Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos está acompañando Fernando Esquembre, a petición de todo el público. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien y un placer verte nuevamente y poder dialogar con vos un rato. Encantado de estar acá. Genial, muchas gracias Fernando por la Ujú. generosidad de estar acá en tiempo y espacio. El día de hoy es 4 de julio del 2025. Escogimos bien la fecha, hasta ahora me estoy dando cuenta. El día de hoy, Fernando nos va a compartir un tema específico, es la función del cuerpo humano. Y bueno, por eso me causó curiosidad. 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Entonces, código uno para los entendidos en el eje C. Ujú. Ahí digo, bueno, uno dice que escoge, pero mentira. Uno es escogido, ¿sí o no? Tal cual. Listo, Fernando. Empezaríamos entonces con esa pregunta. El tema en general es ese, ¿no? La función del cuerpo humano. Entonces, Ujú. se da la palabra para que nos compartas un poquito acerca de este tema. Bueno, genial. Bueno, sí, me encanta justamente esto, ¿no? La función del cuerpo humano. Entonces, bueno, es como he tenido la idea de abrir 4 diálogos seguidos con una distancia de tiempo entre uno y otro. ¿M? Básicamente la idea es brindar alguna información o algunos conceptos nuevos sobre algo ya conocido, que es este cuerpo humano. Y este cuerpo lo que podemos ver es que está compuesto de varias partes. ¿M? Es como que hay una célula y esa célula forma... Este cuerpo está compuesto de varias partes. Entonces me gusta hacer como una triada, ¿no? Donde hay una parte física, ¿m? Hay una parte de circuitos, podríamos decir, cerebrales, formas de pensamiento que tienen una función de memoria. Y también hay otra parte más en el cuerpo que no cumple una función biológica, física, y esto lo demostró el doctor Hammer, ¿m? Que es una parte frontal de unos 3 centímetros por 7 que no cumple una parte física. Nunca vamos a encontrar en esta parte frontal lo que denominamos un shock o un bioshock o un trauma. ¿Sí? Bien. Y la función de esta parte la vamos a ver en el cuarto encuentro que tengamos. Entonces, hablando hoy de la función de esta parte física, lo que se ve es que el cuerpo es un gran procesador. Todo es un procesador. Nosotros respiramos, oxígeno, y al exhalar eliminamos un ácido, podemos decir dióxido de carbono, ¿sí? Lo que ingerimos, mucho es procesado por el hígado procesa y elimina, podemos decir, un ácido. Los riñones procesan líquidos, partes del cuerpo, y eliminan toxinas y ácidos. Incluso nosotros, cuando observamos nuestra realidad personal, ¿m? De alguna manera procesamos también la información, a través de diferentes filtros, podríamos decir, y tenemos una interpretación de lo que observamos. ¿Sí? Entonces, les decía que esta parte de circuitos cerebrales tiene algo que se llama memoria. Y los seres humanos tenemos varios tipos de memoria. Memorias, algunas veces se llaman memorias evocativas, que son esas memorias, Sandra, que para hacer una distinción, vos, yo, cualquiera que esté escuchando esto, si miramos hacia el pasado, hacia nuestro pasado, vamos a poder encontrar diferentes situaciones que tienen un dónde y un cuándo. Ujú. ¿Sí? Sí, Son como memorias ancladas. ¿Sí? sí. Tienen un dónde y un cuándo. Recuerdo perfectamente dónde sucedió esto y cuándo ¿Cuándo? sucedió esto. Esa memoria que tienen un dónde y un cuándo tienen una función.
Y podemos ver que hay otros tipos de memoria que son, podemos decir, funcionales. Vos podés saber que España es un país, Ujú. bien, pero ¿sabés exactamente dónde y cuándo aprendiste que España es un país? Yo no. Bueno, en Yo primaria, tampoco. se supone. En la Podría, primaria, ¿viste? un rango bastante grande. De acá a acá pude Un haber rango, aprendido esto. exacto, un rango muy grande. Esa es la diferencia con esas memorias que tienen un dónde y un cuándo, donde todos nuestros receptores estaban atentos. Nuestro tacto, nuestra vista, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro gusto, todo estaba atento. Tienen un dónde y un cuándo. Esas memorias cumplen una función. Me gusta decir que muestran dónde se quedó anclado el cerebro en una determinada percepción. Entonces, la percepción de esa situación que se quedó anclada en una memoria, el ser humano la puede percibir muchas veces como, wow, qué bueno, o a percibirla de diferentes formas, sentirlas de diferentes formas. Entonces, ¿qué sucede? En muchas circunstancias, esas situaciones, esa memoria que se quedó anclada, de alguna manera necesita ser actualizada. Cuando al ser humano se le presentan en la vida distintas situaciones que puede percibir como desafiantes, como conflictivas, como problemáticas, todo parece indicar que la observa de esa manera porque tiene una percepción acotada sobre lo que está observando, si no, no produciría carga. Claro, Y es ahí donde podemos reconceptualizar en algún aspecto esos desafíos, conflictos o problemas, podemos verlos como una oportunidad de expandir la percepción sobre eso, o muchas veces los podemos percibir como una situación peligrosa o riesgosa, ¿m? Y quedarnos atrás de ese miedo que se presenta. Un miedo que siempre está sostenido por una suposición. Y esto es muy clave, porque hablando de esta función del cuerpo humano, el, podemos decir que el cuerpo humano es un cumplidor de tareas. El cuerpo humano cumple tareas, cumple programas biológicos especiales, ¿sí? Tareas que son como programas que ya sabemos perfectamente cómo funcionan de principio a fin. Y también puedo observar que estos procesos, estos programas, que ya sabemos cómo funcionan, cuando el ser humano no conoce cómo gestionar esas memorias ancladas, ya obsoletas, empieza a tener señales a través del cuerpo. Estas señales son sutiles, estos recuerdos son concretos porque los tenemos ahí, pero son mucho más sutiles que sí, una parte física. Entonces, cuando no sabemos cómo gestionar esto que es concreto, porque está, pero es más sutil que una parte física, el cuerpo empieza a tener señales, son señales biológicas, que es lo que llamamos una enfermedad o un diagnóstico psiquiátrico. Que como nadie nos enseñó a cómo gestionar estas situaciones que percibimos como desafiantes, conflictivas o problemáticas, empezamos a quedar como en bucles cerrados, pensando siempre de la misma manera, actuando siempre de la misma manera. Pocas cosas más aburridas que estar pensando siempre de la misma manera sobre algo. Podemos ver que la función del cuerpo humano, una de las tantas, tiene varias funciones, pero una función es cumplir estas tareas. Estas tareas son las que se codifican y se decodifican. Son estos programas biológicos especiales, ¿sí? Y es en cada ser humano donde esas tareas son diferentes, son variables, y esas tareas están perfectamente sincronizadas con todo.
me gusta decir que la casualidad, yo siempre digo que la casualidad no existe, y en algún momento escuché unas palabras de Alejandra Casado donde decía, la casualidad es el deporte preferido del emisor más abstracto. Ya lo Sí, vamos a poder ver en algún momento. Entonces hay una sincronización perfecta que Hammer la describe en algún momento como una sincronización perfecta entre el cuerpo, entre cómo funcionan estos circuitos, ¿m? Y él le llama y el alma o la psique, sí, ¿sí? Es como una triada perfecta. Entonces, todo indica que nada de lo que sucede es casualidad. sí, Entonces, el cuerpo de alguna manera cumple estas funciones, cumple estos programas que vienen a mostrarnos algo, estos programas que llamamos enfermedades. Entonces, el que nosotros tengamos conceptos obsoletos sobre diferentes palabras, ¿m? Tengamos pensamientos ya obsoletos, anclados en memorias ya obsoletas, que piden ser, podemos decir, actualizadas. ¿M? ¿M? La vida no tiene la culpa de eso. La vida no tiene la culpa que nadie nos haya enseñado en la escuela primaria, ni en el jardín de infantes, ni en la secundaria o en la universidad, a cómo funcionan algunas cosas. Entonces la idea acá es empezar a dar algunos conceptos de cómo funciona el cuerpo humano. claro. Y esto de cómo funciona el cuerpo humano son los descubrimientos que hizo el doctor Hammer Sí, y que personalmente verifico a diario, todos los días de mi vida, de que las leyes que él observó y los programas que él describió cómo funcionan, se verifican, se reproducen en el 100% de los casos. sí. Entonces esto nos opera igual, lo conozcamos o no. Claro. La lavadora, que conozca la lavadora o no, si la ponen a funcionar, va a funcionar. Si la miran o no la miran. Funciona igual. ¿Mm? Bien, Entonces, como dar estas bases donde el cuerpo tiene su función, cada órgano, cada tejido tiene un programa, tiene una tarea que cumple en un determinado momento que viene a mostrar básicamente que viene a mostrar que ese ser humano ya tiene instaladas las capacidades para disolverlo, porque si no, no se le presenta ese proceso. bien, Esto deja muy a la vista razón por la que el contagio no existe. bien, ¿M? Lo que existe es una activación de una tarea, de un programa con un pleno sentido de evolución en ese ser humano. Entonces acá es donde empezamos a sacar esa parte mística de que existe el SIDA o el contagio del SIDA, o que si alguien está enfermo con gripe me voy a contagiar. ¿M? bien, O que el autismo no tiene reparación, o que existen autoinmunes y tanto bla, 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 que es como que el ser humano va hipnotizado. ¿Por qué? Porque no ha tenido la información. Básicamente es como que al no tener información, no tiene opciones, no tiene otro conocimiento, solo conoce una cosa. Me duele esto, voy, me hago un estudio, hay una descripción de ese estudio, y en esa descripción de ese estudio hay un concepto sobre algo, por más que esté obsoleto, que sabemos que es otra cosa, pero no tiene opciones. claro. Entonces a mí por ahí lo que me interesa un poco, Sandra, es brindar una información diferente sobre algo que ya conocemos, que es el cuerpo humano. Claro, a mí me ¿Mm? parece interesante esto que acabas de describir en la parte inicial y es el cuerpo humano como un receptor de señales, ¿no? Y que es básico, o sea, básicamente un procesador para las personas que quizás la palabra procesador no la tengan muy, no estén tan familiarizados con el concepto. Básicamente hay un flujo de señales que ingresa. Luego hay como una especie de caja negra, ¿no? Algo pasa dentro de esa caja, hay un proceso dentro de esa caja que sale luego un resultado, ¿no?
Entonces, es importante tenerlo a vista porque en ese proceso interno hay algo que está sucediendo que, que si a mí me interesa voy a empezar a querer buscar la información de la cual Fernando pues está diciendo, no lo enseñaron en la escuela, Ah, la Organización Mundial ya de la salud. de la Sí, Salud. la Organización Oh. Mundial de la Salud. No nos explican esto, ¿no? Que deberían, ¿no? Se supone que para eso están, ¿no? Para educar a la gente. Y no. Mira, lo que yo puedo ver es que hay un interés económico atrás de estas distintas organizaciones. Lo que puedo observar también es que en los distintos medios de comunicación, si vos observas las publicidades, de 10 publicidades, 8 son de farmacéuticas. Entonces es como un bombardeo constante de una estructura, porque esta información no es que la conozcamos nosotros solo, somos súper especiales porque conocemos algo más. No. Esta información tiene muchas décadas, hay mucha gente que la conoce desde mi mirada y sabe perfectamente cómo operar. ¿Mm? Entonces, bueno, vemos distintas circunstancias donde se aplica que, desde mi mirada, distintas organizaciones, como es esta OMS, ¿sí? O como es la ONU, ¿m? Ujú, claro, Son distintas organizaciones que cuando tenés la posibilidad de escuchar diálogos de personas que han estado inmersas en esas organizaciones, es totalmente diferente de lo que nosotros creemos que es. ¿Mm? He tenido la oportunidad, haciendo un paréntesis, de dialogar con personas que han estado muy cerca de estas organizaciones, en países como Colombia, por ejemplo, ujú, y wow, te caes de espalda. Que son situaciones que creo que dan para dialogarlas personalmente o no, o grabarlas, ¿eh? ya, Porque la verdad que te caes de espalda. Entonces yo siempre claro, invito a plantearnos la duda y a recibir información o buscar información para que cada ser humano haga su propio criterio. claro, claro. Yo ¿Mm? pensaba que si nos empiezan o sea, si la zona de interés es el cuerpo humano, no tanto como de mi propiedad, sino es el vehículo que me permite habitar este espacio-tiempo, que yo me preocupe de conocer cuál es su funcionamiento, ¿sí? ¿Cuál sería la alimentación adecuada para mi cuerpo? ¿Qué me sienta bien a mí y no necesariamente al vecino, ¿no? Porque también dentro del cuerpo humano hay mucha diversidad y creo que uno de los problemas que yo veo es generalizar mucho, ¿no? Sin conocer las Sí, particularidades de cada ser humano, en este caso de cada cuerpo. sí, y de hecho esta forma de alimentar, de nutrir, de limpiar o de oxigenar el cuerpo lo vamos a abrir detallada en nuestro segundo encuentro. Vale, Eh, por ahí está muy bueno dejar a la vista de que hay algo que se llaman leyes naturales o leyes biológicas. Tiene el nombre también que es Nueva Medicina Germánica, bien, descubiertas por un médico con un científico, y que la posibilidad de estudiarlos está al alcance de todos. En esas leyes se describen perfectamente la función del cuerpo humano, la función de cada órgano, de bien, cada tejido. ¿M? Conocer esta función le permite a cualquier ser humano tener un diagnóstico médico, tener un síntoma y saber perfectamente cómo va a ser todo el proceso del síntoma, el 100%, con los diagnósticos. Cuando vos conocés cómo funciona, el miedo se disipa. Tengamos a la vista que el miedo, todo parece indicar que siempre es falta de información, Sandra. El sí, miedo siempre es falta de información. sí, Entonces, ante un proceso en el cuerpo, me aborda el miedo, hay un desconocimiento de que ella está perfecto. Voy en referencia externa a ver quién de afuera me da el tip, la píldora justa para acomodar este vehículo o este cuerpo y que vuelva a lo que yo creo, supongo que es la normalidad. claro, Lo que no conoce el ser humano es que hay referencias externas que te condicionan, pero también hay referencias externas que te educan. bien, ¿Mm?
Entonces la idea es empezar a mostrar un poco esto. Entonces, por lo menos de base, digo, bueno, cualquier persona que esté transitando un diagnóstico del tipo que sea, se puede involucrar en conocer y decir, che, a ver, ¿hay algo diferente de lo que aparece en el buscador de Google? ¿O hay algo diferente de lo que aparece, de lo que me dice, o de cómo lee la información el médico que me atendió? Porque todos vamos a tener en algún momento probable un informe médico. Y esa es una información. El tema va, ¿desde dónde leemos esa información? ¿Y qué Claro. hacemos con esa información? Lo mismo sucede con la medicina germánica. Es una información. El tema es desde dónde la leemos y qué hacemos con esa información. Conocer estas leyes naturales desde mi mirada, conocer el funcionamiento del cuerpo humano, conocer que si una persona está atravesando un diagnóstico psiquiátrico que ha cambiado su estado de ánimo y de comportamiento, eso no está ahí para hacerle daño, ni para matarlo, ni para aislarlo, ni para bloquearle el cerebro con químicos, como si le hiciéramos una lobotomía, como se hacía hace décadas atrás, y dejar a la persona... ¿Mm? Porque hoy, por ejemplo, ¿qué pasa? Una persona tiene estrés, se siente estresada, tiene el estrés por las nubes. Genial, perfecto. El estrés es lo mejor que le puede pasar y nosotros lo hablamos una vez, Sí. donde el estrés es la capacidad de anticipación del ser humano a una resolución que es inevitable, resolución que está claramente especificada en los programas biológicos y donde el estrés es la primera etapa. Entonces yo puedo bloquear el estrés o hay lineamientos que te dicen, no, cambia el estrés, cambia esos pensamientos por pensamientos positivos, cambia esto por esto. Acá estamos hablando de empezar a tener incrementos personales para poder colaborar con la evolución personal y todo indica que al colaborar con la evolución personal colaboramos con una evolución tal vez sistémica y luego con una evolución de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro planeta, de nuestra Tierra, y es como más expansivo. ¿Mm? Entonces hay leyes naturales que son verificables y reproducibles. Bien, en el caso del estrés, una persona que está sufriendo en este momento de repente se despierta y empieza a sentirse estresado y no encuentra una razón, o pueda que la tenga, sea el trabajo, sea situación familiar o económica, lo que sea. ¿Cuál sería el consejo de parte tuya para abordarlo? ¿Cuál sería la cosmovisión que debería regir ahí Ujú. para Eh, tener una perspectiva más amplia de lo que significa el estrés? Para ella, sí, en ese punto. ahí a mí me gusta decir que la pregunta siempre contiene la respuesta. La pregunta siempre contiene la respuesta. De hecho, la pregunta no es el problema nunca. El problema es la respuesta. Eh, ¿Mm? Entonces, una persona está con un estrés en su modo turbio y va a poder detectar de que está rumiando un pensamiento constante. eh, ¿Mm? Eso es el estrés. Generalmente te dicen, tomate esta pastillita para relajarte y dormir. ¿Soluciona algo? No, No. ¿Mm? no. Solo Porque adormece. claro, porque el pensamiento va a seguir ahí recurrente porque está en un modo play, ¿no? Es como una grabadora que le Eh, diste play y eso va a seguir ahí. Que le bajes el volumen el, o le subas el volumen, ¿cierto? Genial, qué buena descripción esa. Ajá, que le bajes el volumen o lo subas. El programa está. ¿Por Claro. qué? Porque es inevitable y es inherente a la naturaleza. Bien, No lo podés evitar. Entonces, o lo asumís, ok, asumís tus programas, asumís tus tareas, o te van a operar toda la vida las tareas o programas de otros. Entonces, la persona está con un pensamiento recurrente, haciéndose una pregunta constante, y va a poder observar esa persona que cuando está con ese pensamiento recurrente, siente un miedo ujú, ujú, de hacer un movimiento o de expresar algo con alguien. ¿Mm? sí, Ese miedo, el miedo, lejos de lo que alguna vez nos dijeron, el miedo es la brújula del ser claro, humano. El miedo te dice hacia dónde ir.
pero el miedo parece que solo se puede atravesar sintiéndolo hasta lo más profundo. Asumiéndolo. Yo creo que hay matices, ¿no? Cuando tú logras ver el miedo y decir, ah, es que tengo miedo. Hay algo que se acalla, no sé si les ha pasado a todos, ¿no? Pero una vez visto, es como que baja la revolución, es como que, no sé, si fuera un personaje así como intensamente, es como, ah, me viste. Algo así me da a mí la impresión cuando ves el miedo, ¿no? Y afuera no ha cambiado nada, o sea, lo que te producía miedo, afuera sigue existiendo, pero ¿qué pasa internamente? Ahí es el cambio que te habilita para poder que emerja algo distinto, ¿no? Una forma diferente de afrontar eso que te da miedo afuera. Sí, sí, tal cual. Porque fíjate que cuando se siente un miedo, mirate, incluso cualquiera de los que está viendo este video ahora, va a ver que va a sentir un miedo frente a algo o a alguien, ¿m? Ujú. Y va a decir, no, no le voy a decir esto porque si le digo esto a esta persona, me va a abandonar Bien, o me voy a separar eh, o no voy a poder sustentarme económicamente, claro, ¿sí? Eso, fíjate que ese miedo está sostenido por la suposición de que algo va a sabemos pasar, lo que va a pasar claro. Nos y no lo volvemos, ¿cómo sabemos. se llama eso? Nos volvemos brujos. Brujos, Re brujos obsoleto, sin cartón y malos. claro. Y ahí es interesantísimo porque cuando el ser humano expresa algo diferente de lo que siente visceral, una cosa es lo que Claro, sentís visceral y otra cosa es tu pensamiento. El pensamiento, ese pienso y me miento, ese movimiento de estos circuitos cerebrales que te saca de lo que es y automáticamente te refleja en una memoria claro. obsoleta y te trae a este instante todos los argumentos necesarios para darle valor a ese pensamiento. Excelente. ¿Mm? Sí, Diferente es de lo que siento visceral. Entonces la forma de distinguirlo es esa. Por supuesto que esto es como una gimnasia, es como un claro. ejercicio. Sí, ¿Mm? sí. Eh, La idea, por ejemplo, de que el miedo tendría que eliminarse, ¿no? Que tú te entrenas tanto que en un momento ya no sientes miedo de nada. A mí me parece que ese discurso es peligroso porque el valiente, se habla mucho, ¿no? El valiente no es que no tiene miedo, solo que acciona a pesar del miedo. Ahora, aquí es un tema de acallar forzosamente el miedo y no es que el miedo se disipa porque estás viendo algo distinto, estás respondiendo de manera diferente, ¿no? Una cosa es obligarme a avanzar, forzarme a avanzar a pesar del miedo, ¿cierto? Que ese es un discurso que también es peligroso porque no estás respetando límite y alcance. Por eso en LGC hablamos mucho, ya no es de ir muy rápido por el resultado, sino es ir lo más lento posible. Es yo observo mi miedo, detecto ese pensamiento recurrente, ¿cierto? Quito mi foco de afuera, no es que porque me hicieron, porque tal cosa, porque va a pasar eso que tú dices, ¿no? Las cartas del tarot ahí echadas y esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. No, vengo acá y cómo está respondiendo mi cuerpo, ¿no? Ante eso que no sabe qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Que no tiene respuesta. Y el mismo cuerpo te va entregando esa tranquilidad y esa calma y eso que tú dices, ¿no? Esa brújula a seguir. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el paso siguiente? Y el paso siguiente no es que inmediatamente tengo la respuesta, probablemente va a pasar algunos días en que yo no sé qué hacer y tener esa paciencia, ¿no? Con uno para saber cómo responder. y está bueno ir paso a paso porque cuando se hacen estos movimientos, de alguna forma, desde la biología, en la descripción de estas tareas, hay una resolución, algo se Bien, soluciona. bien, Y ahí el sistema nervioso que opera el ser humano cambia rotundamente al 100%. Ese estrés en modo turbo, digamos un sistema simpático tónico, nervioso, a pleno, 24 horas, mira, se transforma rotundamente y empieza a operarlo al ser humano un sistema vagotónico las 24 horas, donde se siente cansado, agotado, abatido,
es como compensando ese estrés previo. Y a eso se le suma que si estuvo mucho tiempo con estrés, en esta etapa vagotónica, a este agotamiento, se le suma dolor, inflamación, edema, picazón, plurito, exceso de mucosidad, bien. los diagnósticos de carcinoma, por ejemplo. ¿M? Mm, Entonces está bueno ir pasito a pasito y conocer, ¿sí? Conocer claro, cómo funciona, porque si no se confunde con depresión, sí, ¿sí? O que uno sí, está enfermo, que le faltan vitaminas, que le falta esto, que le falta lo otro. No, estás reparando y la vida te invita al reposo. claro. Entonces, tener que empezar a conocer cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona justamente el título, la función del cuerpo humano, cómo son estas tareas, estos programas que cumple y que los va a cumplir. Lo vas a ver mucho con estas famosas tan dañinas y venenos como son la quimioterapia, la radioterapia o la terapia para el cáncer en pastillas. Pocos venenos tan dañinos para el cuerpo como esos, porque esos, como los corticoides, te sacan de fase. Entonces la persona durante un lapso de tiempo, ah, uff, ah, simpático tónico, asintomático, se termina, bien. Pero en algún momento el cuerpo vuelve a hacer todo el intento para cumplir su programa, cumplir su tarea y que el ser humano lo vea. Y a eso le llaman recidiva, o le llaman metástasis, o le llaman secundarismo. ¿Ah? Por más que al ser humano le extirpen un órgano, va a dejar el cuerpo de cumplir su tarea, no la No, va a cumplir igual y no la va a reflejar ese órgano, la va a reflejar otro, claro, pero de claro. la misma capa germinal embrionaria. Y esto es lo que conocemos con la medicina germánica. Bien. Entonces, Entonces sirve, en este caso, para que sea un poco práctico lo que estamos transmitiendo, lo que tú estás transmitiendo el día de hoy, atender al pensamiento recurrente, no querer bajarle el volumen, sino hacer una observación de él, desidentificarse de él, porque si me identifico con el pensamiento, entonces soy yo el que estoy pensando, ¿no? No el cuerpo activándose, en el cuerpo activándose un programa, ¿cierto? Yo creo que esa mirada también distancia un poco y permite la observación de ese pensamiento y detectar qué me está pasando, detectar ese miedo, detectar esa frontera, ¿no? Para mí, o sea, tú me dirás si esto funciona o no, pero escribir ayuda mucho. ¿Qué es lo que me produce total, miedo? ¿Cierto? ¿Para qué? Para que te total. dé el tiempo de ralentizado, de atender eso que el cuerpo me está llamando a trabajar, ¿no? Es una tarea, tú dices, es una tarea del cuerpo y yo la veo más como una tarea del sujeto que habita ese cuerpo, ¿no? Para que atienda, Sí, atienda la demanda que tiene el cuerpo en ese momento, que se vuelve urgente. O sea, para mí sería urgente atender primero cómo me estoy percibiendo yo antes de ir a solucionar afuera lo que tenga que solucionar, ¿no? La presión de afuera. Hay algo que me está presionando, pero la presión no es por lo que está sucediendo afuera, sino es por la falta de respuesta que yo tengo interna. Entonces el trabajo es de la respuesta interna, no de la solución afuera. por desconocimiento me da la impresión, es por falta de Claro, opciones, claro, claro, claro. por, sí. Sí, sí, sí. Si nunca me enteré de algo, no Vale. sé qué es. En tu trabajo, vuelvo al tema de la practicidad para la persona que sea de ayuda, ¿no? Doy, digamos, un ejemplo de escribir, ¿no? Dos, atender el pensamiento recurrente y no quererlo silenciar. Eh, cuatro, podría ser la meditación. ¿Tú cómo te llevas con el tema de la meditación? ¿Serviría Eh, el proceso de respiración, de uno mismo autocalmarse o no? eh, Desde mi mirada, todo depende desde dónde se hace. Bien. En el ¿Sí? caso tuyo, cómo abordarías el tema de la meditación en esta instancia, ¿no? Y cuando hay estrés, cuando hay un miedo, cuando hay un desafío afuera. Claro, yo personalmente no voy por la meditación. Bien, Yo, Pérez Kembre,
algo me pone nervioso o activa mi estrés y A digo, meditar. Ya, gracias, ok. gracias. ¿Qué me está produciendo estrés? Ah, siento miedo de hacer este movimiento, si hacer esto. Ah, hacia allá voy y voy. Bien, Y la vida me sorprende, bien, bien, ¿no? bien, 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 bien. Porque que algo está bueno que empecemos a comprender los seres humanos es que nosotros no conducimos, desde mi mirada, ni controlamos nada. Sí, es verdad. Siempre me gusta hacer una analogía, Sandra. Es como que nosotros vamos en la vida, porque una prueba de esto es cualquiera que está viendo este video, nosotros mismos, ¿sabemos qué va a pasar mañana? No, No. ¿Dentro de no, 2 horas? no. Esto es una clara muestra de que nosotros Podremos no tener una conducimos. intuición. El cuerpo mismo Una intuición, nos puede dar alguna señal. una intuición, perfecto, ¿sí? Una intuición, tal cual. Pero ¿sabemos con certeza? No, No. no. Eso es una clara muestra de que nosotros no conducimos. Es como que nosotros vamos en un vehículo, en un auto, en un vehículo, y vamos siempre, el ser humano, del lado del acompañante. El que Copiloto. conduce es otro, llámalo como quieras. Dios, el todo, la nada, el origen, el Buda, la no, la luz, no sé, pónganle el nombre que quieran, pero nosotros no conducimos. ¿Mm? Ya vamos a empezar a ver un poco más. Nosotros no conducimos. Entonces nosotros vamos siempre del lado del acompañante. Y como buenos acompañantes tenemos la posibilidad de observar qué paisaje se me pone enfrente, por dónde me lleva el conductor. Ahora, ese paisaje, lo que yo observo, ese paisaje o esa realidad personal, los seres humanos tenemos la posibilidad de calificarlo, clasificarlo, interpretarlo, documentarlo, guardarlo en una memoria, archivarlo y que se transforme en una creencia estática. O empezar a comprender que la vida no es estática, es dinámica. Claro. Entonces, que todo lo que estoy conceptualizando de alguna manera se empieza a transformar en una creencia. Bien, genial. Y es donde nos podemos preguntar si lo que yo creo que es de una determinada manera puede ser de otra, como puede ser una enfermedad conceptualizada en algo, como puede ser que es la casualidad. Tengo un concepto de casualidad, puede ser otra cosa. Tengo un concepto de enfermedad, puede ser otra cosa. Siempre tengo problemas de plata, siempre tengo problemas de cañerías en mi casa, siempre tengo problemas osteoarticulares, siempre tengo problemas de esto. Bueno, puede ser, e invito a cada uno, que lo que vos crees que es de una manera sea de Sea de otra. otra. Claro. Bueno, ya estamos llegando al final, estamos cumpliendo nuestro pacto del tiempo para poder tener estas 4 entregas, pero me gustaría hacer no sé si es una aclaración o no, porque una cosa es nueva medicina germánica y otra LGC, ¿no? Que se integran muy bien. Pero acabas de decir, a mí me hizo un poco de ruido y te voy a explicar por qué. Cuando dices el conductor, nosotros estamos en modo copiloto, ¿no? Entiendo que sí, cuando estamos en horizontalidad, el cuerpo humano está dirigido por otro aspecto, que no es exactamente el humano, ¿cierto? Entonces, pero la invitación en el eje C en realidad es a asumir no esa horizontalidad, sino esa verticalidad, ¿verdad? Donde está el humano, el inhumano, la lógica del entorno, la lógica del cuerpo que estoy habitando y la lógica de todo lo que me está conteniendo vivo dentro de este espacio-tiempo. Entonces son, digamos, 4 aspectos que tienen que estar bien diferenciados, pero que tienen que estar en eje río. O sea, hay una parte mía, cuando yo me identifico, digamos, una persona que tenga la capacidad de decir yo soy nada y soy nadie, y no tiene nada que, o sea, no tiene ningún conflicto con ser nada y ser nadie, ¿cierto? Es porque ha asumido sin morirse, sin necesidad de morirse, ha asumido una parte suya que no es humana, que no es concreta, ¿cierto?
Y esto solo es asumible en el eje RI. Entonces, cuando tú me horizontalizas y me pones que, que no hay un otro, entonces a mí me genera un poco de resistencia esa, esa, esa figura, ¿no? Sí, Esa imagen. eh, gracias por la aclaración. Me dio la impresión que era como un montón en esta primera entrega largar toda esta información, pero bueno, Ajá. bienvenido Así sea. salió. Así salió. Es como que desde mi mirada me ha interesado como largar estas partes concretas, físicos, circuitos, emociones, como una estructura bien concreta del ser humano y sí empezar a abrir esa posibilidad de que nos compone algo más, que es, podemos decir esto mismo, ¿no? Esto abstracto, ¿m? Ujú, ujú. Y que está estrechamente relacionado con esa parte frontal que te nombraba al principio y que seguramente lo vamos a ir abriendo o puntualmente en nuestro cuarto encuentro. Como para ir dando, se me ocurre una base y bueno, hay mucha gente que tiene la información de la LGC, de la NMG y otra. Bueno, pues Claro. vamos a por ello. Claro, claro. Te agradezco muchísimo este primer encuentro, Fernando, porque esa imagen que nos regalas de el cuerpo, la función del cuerpo humano como receptor de señales, donde tiene que procesar, o sea, me quedo con eso porque digo, eso es muchísimo. O sea, si abordo mi cuerpo como eso, me vuelvo responsable de lo que está ingresando, de cómo lo estoy procesando, cómo lo estoy interpretando y qué respuesta estoy dando al entorno respecto a eso que estoy recepcionando, ¿no? Es como hacerse uno responsable de ese cuerpo que está teniendo la oportunidad de habitar, ¿no? Habitar entre comillas, porque mientras no tengamos conocimiento es como que estamos, pero no estamos. Entonces, invitar a las personas que nos han acompañado el día de hoy, van a ser 4 encuentros inicialmente. El próximo encuentro será dentro de 8 días. Entonces, no sé cuándo va a salir esto público, espero que sea entre hoy y mañana, vamos a ver si lo logramos. Invitarlos pues a que nos acompañen, pequeño espacio que estamos habilitando Fernando y yo pues para poder entregar esta información que creo que es de utilidad para muchas personas, si no es para todos. Muchísimas gracias a vos, encantado siempre. Nos vemos en la próxima.